Vamos a continuar con nuestra asignatura correspondiente al día de hoy. Hoy vamos a trabajar con lo que es español. Vamos a terminar la secuencia 2, que es comparar textos del mismo tema, en el cual el aprendizaje que se está reforzando es la de comparar una variedad de textos sobre un mismo tema. El día de ayer nosotros estábamos trabajando con esto, que eran las fuentes de información, las procedencias u orígenes y los tipos de texto. Algunos de ustedes me dieron algunas respuestas, pero bueno, vamos a analizar que pues las fuentes de información se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o de conocimiento, ¿sí? Por su procedencia u origen, hay dos que ayer logramos identificarlas en el video, que son primarias o directas, esa es una, y las secundarias o indirectas, así también se les denomina. Las primarias o lo que son las directas se originan de la misma época histórica que se investiga, ¿sí? O sea, provienen de ahí mismo. Las secundarias o indirectas se elaboran en un tiempo posterior a la época que se investiga. Se crean utilizando las fuentes primarias. Bien, ahora, por el tipo de texto, pues pueden ser fuentes primarias o secundarias, dependiendo que sean. Aquí teníamos que haber colocado ya sea textos impresos, gráficas, estadísticas, incluso hasta las imágenes, pinturas, fotografías, grabados, infinidad de imágenes, mapas, objetos de la vida diaria, testimonios orales, ya sea como entrevistas, discursos y todo ese tipo de textos. Bien, ahora, después, teníamos que nosotros entender los tipos de texto. Por ejemplo, la carta. ¿Y qué tipo de descripción de la forma en que se organiza la información? Pues la carta supuestamente es una conversación, no supuestamente, es una conversación entre dos personas para tratar algún asunto. Hoy en día casi la carta ya no se utiliza como hace tiempo, pero hoy tenemos la red social que simula hacer la mensajería, ¿no? Los mensajes. Ahora, la narración histórica, pues esa es una exposición de una historia o de los detalles de algún acontecimiento que ya pasó, ¿sí? Explicación histórica, pues bueno, razones por las que algo ocurre o sucedió. Lienzo, pues es una tela pintada, ¿sí? Que muestra con detalle algún acontecimiento, ya sean las pinturas, ¿sí? Ahora, los mapas, pues representación de lugares, territorios, rutas, caminos. Y la cronología, pues es una secuencia de las fechas o los momentos en que ocurren determinados hechos o fenómenos. Pues no sé, puede ser ahí representado en tablas, en esquemas, en una lista cronológica, hasta en una línea de tiempo, ¿sí? Bien, ahora vamos a entrar a lo que es la siguiente actividad. Esa también lo vimos el día de ayer. Y nosotros estábamos ahí viendo que vimos, ahora sí estamos viendo que vimos, o sea, estábamos recordando que teníamos un video que observamos que es cómo se leen los textos continuos, discontinuos y mixtos, ¿sí? Bien, aquí tenemos que identificar que los textos continuos pues están formados por oraciones que se organizan en párrafos. La información es secuencial y progresiva. Los discontinuos, su información no está organizada de forma secuencial. ¿A qué se refiere? Pues a que carece de continuidad, ¿sí? Pues aquí también en estos discontinuos se hacen uso de lo que son imágenes, fotografías, esquemas lineales. Ujú. En los textos mixtos, pues fíjense, se combinan los continuos y los discontinuos, por eso se les llama mixtos, porque, por ejemplo, aquí podemos hacer gráficas, tablas, mapas, con sus respectivas explicaciones, ¿sí? En prosa, o sea, de corrido. Estos textos aparecen en revistas, libros, o, bueno, libros de consulta y informes, ¿sí? Esos son los textos mixtos. Ahora, en la nueva actividad que vamos a utilizar el día de hoy, que vamos a realizar más bien el día de hoy, es contestar la información sobre el uso de otros elementos en los textos para su mejor comprensión. Vamos a quitar esto, donde está la información sobre, aquí está, quitamos esto, sobre el uso de otros elementos. Ujú. Vamos a guardarlo. Contesta la información sobre el uso de otros elementos en los textos para su mejor comprensión. Y aquí pues tenemos que el pronombre es los pronombres demostrativos que son. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los pronombres demostrativos? Los sinónimos, ¿qué son los sinónimos? Y algunos ejemplos de sinónimos. Recordar que un pronombre, ojo, vamos a recordarlo. Es una clase de palabra. Ujú. Y esta sustituye al sustantivo en una construcción sustantiva o a una construcción sustantiva. Esto lo vamos a encontrar en nuestro libro, en la secuencia 2 de nuestro libro de español de comparar textos del mismo tema. Los pronombres demostrativos, pues también ahí vamos a encontrar qué es lo que son. Incluso hasta nos dan ejemplos de los pronombres demostrativos,
pero puede ser esta, ese, esa, aquel, aquella, ¿sí? Y vamos también a investigar lo que son los sinónimos. Ujú. Y recordar, esto también incluso lo podemos encontrar en internet, en un diccionario, ¿sí? Pero recuerden que son las palabras o las expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos, ¿sí? Hasta incluso lo podemos ver aquí en, este, en la computadora, en Word. Por ejemplo, si yo pongo estudiantes y si yo le doy clic derecho, me va a dar acá un clic de un menú donde dice sinónimos. Y un sinónimo de estudiante es alumnos, alumnas, escolares, discípulos, discípulas, ¿sí? ¿Ya vieron? Esos son los sinónimos. Es otra manera de llamar de igual, con el mismo significado, ¿sí? Pero con otras palabras, otro tipo de expresión, pero significan lo mismo. Entonces, aquí ustedes, el trabajo del día de hoy es lograr, ¿sí? Encontrar esas definiciones. Es algo más sencillo y por ahí recordar que podemos corregir si algo de lo que ya realizamos está, pues no es correcto, pero podemos corregirlo, ¿sí? Bien, entonces ese es el trabajo de español, chicos, y vamos a continuar con las demás actividades.